Para nosotros también es duro, mamá. No arme un escándalo por unos 80 millones de pesos. La voz de mi hijo, Santiago, resonó en la pequeña sala de nuestro apartamento, fría y desafiante, a pesar de haberse gastado sin permiso los 80 millones de pesos destinados al tratamiento de su padre. Santiago, por Dios. Repliqué, con la voz quebrada por la incredulidad. Ese dinero era para salvar la vida de Arturo. La vida de tu papá. ¿Salvarle la vida? Mamá, seamos realistas. Papá ya está viejo, se va a morir de todas formas. Es un gasto inútil, continuó, con una calma que me heló la sangre. Un hombre de 73 años a nadie le importa si desaparece. Es más importante que piense en nosotros, en nuestro futuro. Lo miré fijamente, tratando de encontrar en ese rostro endurecido al niño que había criado, al hombre que había amado. ¿Era este de verdad mi hijo? Invertir en un viejo que ya no tiene remedio no tiene sentido, añadió Valeria, mi nuera, que hasta ese momento había permanecido en silencio, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Es mucho más inteligente invertir ese dinero en nuestro futuro, en la educación de Mateo. Pero el golpe de gracia, la frase que destrozó la última fibra de esperanza en mi corazón, la escuché días después, escondida en el pasillo de una clínica. Un murmullo cruel que se deslizó bajo la puerta de la sala de espera. El tratamiento de ese viejo es un desperdicio de plata. Debería morirse ya y dejarnos en paz. Abuelo, si te mueres, me compran la nueva consola. Todos mis amigos la tienen. El hijo que había criado durante 45 años. La mujer que había acogido en mi familia como a una hija. El nieto que había adorado con toda mi alma. Para ellos, no éramos más que un cajero automático, un obstáculo entre ellos y nuestra herencia. En ese instante, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, algo dentro de mí se quebró para siempre. Y en las ruinas de mi corazón roto, nació una nueva mujer. Una mujer dispuesta a todo. En ese preciso momento, comenzó mi venganza. Mi nombre es Isabel Ramírez, tengo 70 años. Mi esposo, Arturo Vargas, tiene 73. Nuestro único hijo, Santiago, cumplió 45, y su esposa, Valeria, 42. Y luego está Mateo, nuestro nieto, que acaba de cumplir 13 años. Durante 35 años, vivimos una vida tranquila y feliz en la casa que compramos con el sudor de nuestra frente en Teusaquillo, un barrio tradicional de Bogotá. Era una casa de 2 pisos, con un pequeño jardín donde las orquídeas de Arturo florecían cada primavera. En esa casa criamos a Santiago, celebramos sus cumpleaños, curamos sus rodillas raspadas y lo vimos convertirse en un hombre. Creíamos que pasaríamos nuestra vejez allí, rodeados de los recuerdos de una vida entera. Una vez al mes, Santiago, Valeria y Mateo venían a almorzar. El sonido de sus risas llenando la casa y el aroma del ajiaco que yo preparaba con tanto esmero eran mi mayor felicidad. Pero hace 3 años, durante una de esas visitas dominicales, todo comenzó a cambiar. Mamá, dijo Santiago, con un tono serio que no era habitual en él. Hemos estado pensando, Mateo ya está creciendo, y quisiéramos que tuviera un mejor ambiente para estudiar. Un lugar más seguro. Valeria asintió, con una expresión de preocupación ensayada. El apartamento donde vivimos en Chapinero es muy pequeño, mi amor. Mateo ni siquiera tiene un cuarto propio para hacer sus tareas. Además, el barrio se ha puesto un poco peligroso últimamente. Pero no tenemos dinero para mudarnos, mamá. Los arriendos en un buen sitio están por las nubes, concluyó Santiago, dejando la frase suspendida en el aire. Mateo, que en ese entonces todavía era un niño dulce y apegado a nosotros, se acercó y me abrazó. Abuelita, me encantaría vivir en una casa con jardín, como esta. Para poder jugar fútbol. Esa súplica inocente fue suficiente. Arturo y yo nos miramos, y en nuestros ojos se reflejó la misma decisión. No hizo falta decir una palabra. Pues, entonces, quédense ustedes con esta casa, dije,
como si fuera la cosa más natural del mundo. La sorpresa en los rostros de Santiago y Valeria fue monumental. Pero, ¿y ustedes, papá? ¿Ustedes dónde van a vivir? Preguntó Santiago, tartamudeando. Hijo, nosotros estaremos bien en un apartamento más pequeño. La verdad, esta casa ya es muy grande para nosotros dos. Menos que limpiar, menos preocupaciones. Estaremos más cómodos, respondí, tratando de restar importancia al sacrificio. Arturo sonrió y me apoyó, como siempre lo había hecho. Además, si Mateo tiene un buen lugar para estudiar, tranquilo y seguro, tendrá más oportunidades en el futuro. Es lo más importante. Gracias, abuelita. Gracias, abuelito. Gritó Mateo, saltando de alegría. Les prometo que voy a estudiar mucho. Esa sonrisa pura, esa promesa sincera, nos llenó el corazón de una felicidad inmensa. Sentimos que estábamos haciendo lo correcto. Mamá, papá, de verdad, no sé cómo agradecerles, dijo Santiago, con los ojos llenos de lágrimas. Nos abrazó con fuerza. Les juro que criaremos a Mateo para que sea un hombre de bien. Les devolveremos todo esto con creces. Valeria también nos agradeció con una profunda reverencia, repitiendo una y otra vez lo buenos que éramos. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en Cedritos, más al norte, más pequeño pero acogedor. Nuestra vida se volvió más sencilla, sostenida por nuestra pensión mensual de 4 millones de pesos y los ahorros que Arturo había acumulado durante toda una vida de trabajo como ingeniero, 200 millones de pesos. Ver las fotos que nos mandaban de Mateo jugando en el jardín, o de la familia reunida en la sala de la que había sido nuestra casa, era nuestra mayor recompensa. Pero la paz no duró para siempre. Hace 6 meses, Arturo comenzó a sentirse mal. Isabel, mi amor, no siento fuerza en las manos. Se me caen las cosas, me dijo una mañana, mientras intentaba sostener la taza de café. Al principio, lo atribuimos a la edad, a la artritis. Pero los síntomas empeoraron rápidamente. Pronto, caminar se convirtió en un desafío. Su cuerpo, antes fuerte y vital, comenzó a traicionarlo. Preocupada, lo llevé a la Fundación Santa Fe, donde un neurólogo, después de una batería de exámenes, nos dio el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. La medicina actual no tiene una cura, pero con el tratamiento adecuado, podemos ralentizar significativamente su avance y mejorar su calidad de vida. Doctor, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pregunté, con el corazón en un puño. El tratamiento principal, que incluye medicamentos importados no cubiertos por la EPS, tiene un costo aproximado de 3 millones de pesos mensuales. Es un tratamiento continuo y vital. 3/4 partes de nuestra pensión se irían en medicamentos. Pero por el hombre que amaba, por mi compañero de casi 50 años, no había duda posible. Doctor, por favor, haga todo lo que esté en sus manos. Como enfermera jefe jubilada, me dediqué en cuerpo y alma a su cuidado. Administrar sus medicamentos, acompañarlo a fisioterapia, preparar sus comidas especiales cada día era una batalla contra la enfermedad, una batalla que librábamos juntos. Cuando le contamos a Santiago y a Valeria, su reacción no fue la que esperaba. Ah, pues papá ya está viejo. Esas cosas pasan, dijo Santiago, con una indiferencia que me dolió como una bofetada. Esperaba preocupación, apoyo. En lugar de eso, encontré un muro de frialdad. Bueno, supongo que ahora tendremos que empezar a hablar de la herencia y los papeles, ¿no? Para que todo esté en orden, añadió Valeria, con una practicidad escalofriante. Ya estaban pensando en la muerte de Arturo. Mateo, mientras tanto, ni siquiera levantó la vista de su videojuego. Yo, que ingenuamente había imaginado que nos uniríamos como familia para enfrentar la adversidad, me sentí profundamente traicionada y sola. Un mes después de comenzar el tratamiento, Santiago me llamó. Mamá, necesito un favor.
Queremos meter a Mateo en un curso de preparación para el bachillerato internacional en su colegio, es una oportunidad única. Pero la inscripción y el material cuestan 15 millones de pesos. 15 millones era una suma considerable, pero si era por la educación de mi nieto, valía la pena. Lo consulté con Arturo, y él estuvo de acuerdo. Claro, hijo. Por el futuro de Mateo, lo que sea. Sin dudarlo, le transferí el dinero. Unos días después, vi a Valeria en el centro comercial andino. Llevaba un bolso de Carolina Herrera que yo sabía que costaba una fortuna. «¡Qué bolso tan elegante, Valeria!», le dije, intentando sonar casual. «Ay, gracias, suegra. Me di un gustico, usted sabe». Más tarde, por curiosidad, busqué el precio en internet. 10 millones de pesos. Si supuestamente estaban pasando por dificultades económicas, ¿cómo podía permitirse un lujo así? Una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en mi mente, pero la arranqué de raíz. No podía desconfiar de mi propio hijo. 2 meses más tarde, fue Valeria quien me llamó. «Suegrita, qué pena molestarla, pero es por algo muy importante para Mateo. El colegio está organizando un viaje de intercambio a Canadá. Todos sus amigos van a ir, y él está muy ilusionado». Un viaje de intercambio para un niño de 13 años me pareció una exageración, pero la idea de que Mateo fuera el único en quedarse me partió el alma. «¿Y cuánto cuesta ese viaje, Valeria?» «Son 25 millones de pesos, suegra». «Es costoso, pero es una experiencia que le cambiará la vida». 25 millones era mucho dinero, pero no podía negarme. Si Mateo tiene tantas ganas de ir, hay que apoyarlo. Le di el dinero. Poco después, en una reunión familiar, noté que Santiago llevaba un reloj nuevo, un Tissot brillante y ostentoso. «Qué bonito reloj, hijo». «Ah, sí. Un detalle que me dieron en la oficina por un negocio que cerré», respondió, sin mirarme a los ojos. «Un amigo de Arturo, que sabe de relojes, me dijo después que ese detalle costaba más de 30 millones de pesos». Para entonces, la duda se había convertido en una sospecha que me oprimía el pecho. Y entonces, un día, escuché algo que me heló el alma. Pasaba por un café Juan Valdez cerca de su casa cuando vi a Valeria charlando animadamente con una vecina. Me escondí detrás de una matera para escuchar. «Ay, amiga, mi suegra es un pan de Dios. Una bendición», decía Valeria, entre risas. «Le pido cualquier cosa y de una me suelta la plata. La clave es decirle que es por el bien de Mateo. Con eso, cae redondita». La vecina soltó una carcajada. «¿En serio? ¿Qué suerte tienes? ¿Pero son millonarios o qué?» «¿Qué va? Son un par de viejos pensionados. Pero tienen sus ahorros, y con la pensión les alcanza. Yo creo que todavía se les puede sacar mucho más provecho. Son mi cajero personal». Escucharlas hablar de mí como si fuera un pozo de dinero sin fondo, una tonta a la que se podía exprimir, me causó un dolor físico. Me sentí utilizada, humillada. Hace 3 meses, llegó el golpe final. «Suegrita, tenemos que hablar de algo muy serio», me dijo Valeria, con el rostro compungido. «Es sobre el futuro de Mateo. Hemos pensado en un campamento de verano en Estados Unidos, de un mes, para que perfeccione su inglés». «¿Un campamento de verano? ¿Y cuánto vale eso?» «Son 80 millones de pesos. Sé que es muchísimo dinero, pero piénselo como una inversión en su futuro. Con un inglés perfecto, se le abrirán todas las puertas». 80 millones. ¿Era casi la mitad de nuestros ahorros? Con los gastos del tratamiento de Arturo, era una locura. Dudé, pero la presión de sus miradas expectantes, la idea de estar truncando el futuro de mi nieto, me hizo ceder una vez más. «Si es por el bien de Mateo». Semanas después, vi a Valeria saliendo de un concesionario en una camioneta Mazda CX-5 nueva, del año. Más tarde, la vi salir varias veces de un spa de lujo en el barrio La Cabrera.
Mis 80 millones, el dinero para el futuro de Mateo, se habían convertido en lujos para ella. Mi rabia era un volcán a punto de estallar, pero aún no tenía pruebas contundentes. Su actitud también cambió. Cuando necesitaban dinero, las llamadas eran constantes, los "te quiero, mamá", eran el pan de cada día. Pero una vez que se los daba, desaparecían. El silencio se apoderaba del teléfono. Santiago, hijo, hace mucho no llamas. Estoy ocupado, mamá. Mucho trabajo. ¿Y Valeria? ¿Mateo? ¿Están bien? Sí, normal. Te dejo que estoy en una reunión. La frialdad de sus respuestas me dejaba un vacío en el alma. Pero lo peor fue cuando, sin el menor pudor, empezaron a hablar de la herencia delante de Arturo, que yacía en su cama, completamente lúcido. Papá, pensando en el futuro, sería bueno que fueran arreglando los papeles de la sucesión. Para evitar problemas, ¿sabe? Dijo Santiago, como si hablara del clima. Sí, suegrito. Nosotros podemos ayudarles con todo. Para que Isabel no tenga que preocuparse por nada cuando usted ya no esté, añadió Valeria, con una sonrisa que pretendía ser compasiva. Arturo, agotado, solo los miraba con tristeza. Mamá, ¿cuánta plata tienen ahorrada? ¿Y la pensión de cuánto es exactamente? Insistió Santiago, tratando de hacer un inventario de nuestros bienes. Santiago, por favor. No hables de eso delante de tu padre. Protesté. Pero, suegra, es una conversación realista. Hay que estar preparados, respondió Valeria, encogiéndose de hombros. Además, usted sola no va a poder manejar todo eso. Es mejor que nosotros, que somos más jóvenes, nos hagamos cargo. Y la transformación de Mateo fue la daga final. Abuelita, ¿por qué no dejan de gastar plata en el tratamiento del abuelo? Me dijo un día, con una inocencia cruel. Mateo, ¿cómo puedes decir eso? Pues porque es un desperdicio. El abuelo ya está muy viejo. Igual no va a vivir mucho más. Mateo. No vuelvas a decir una cosa así. Pero es la verdad. Si no gastaran en él, me podrían comprar más cosas. A mí me hacen falta muchas cosas, abuela. Cómprame el nuevo iPhone, todos en mi colegio lo tienen. Si dejan el tratamiento del abuelo, les alcanza. El niño dulce que me abrazaba y me decía, te quiero, abuelita, había desaparecido. En su lugar, había un pequeño monstruo egoísta, un reflejo de la codicia de sus padres. Para él, éramos una fuente de dinero, y su abuelo, un estorbo. Y entonces, ocurrió lo impensable. El robo. El banco me llamó para notificarme que la cuenta estaba en sobregiro. No podía ser. La cuenta exclusiva para el tratamiento de Arturo, donde guardaba los 80 millones de pesos, estaba vacía. Fui al banco, temblando. El gerente me mostró los extractos, varios retiros de grandes sumas, hechos con mi tarjeta de débito en las últimas semanas. El único que sabía dónde guardaba esa tarjeta y conocía la clave era Santiago. Lo confronté esa misma tarde. Santiago, ¿sacaste los 80 millones de la cuenta del tratamiento? ¿Qué? ¿Me estás acusando de ladrón, mamá? Gritó, fingiendo una indignación que ya no me creía. Después de todo lo que hacemos por ustedes. Nadie más sabía dónde estaba esa tarjeta, Santiago. Y por eso ya soy culpable. ¿Dónde quedó la confianza en tu propio hijo? Le puse los extractos bancarios en la cara. Su rostro cambió. La máscara de indignación se cayó, revelando al hombre cínico y calculador en el que se había convertido. Para nosotros también es duro, mamá. Entiéndenos, dijo, finalmente confesando. Tenemos la hipoteca, las cuotas del carro, el colegio de Mateo, 80 millones no es tanto. No es tanto. Ese dinero era para la vida de tu padre. Pero papá se va a morir de todas formas, mamá. Es alargar una agonía inútil.
Nuestra vida, nuestro futuro, es más importante. Si no tenemos plata, terminamos en la calle. ¿Eso es lo que quieres para tu único nieto? Culpándome de su propia irresponsabilidad, de su vida de lujos que no podían pagar. Además, seamos sinceros, continuó, con una crueldad que me dejó sin aliento. Ese tratamiento es un placebo. La enfermedad no tiene cura. Ya déjalo ir en paz. No es verdad. El médico dijo que se puede ralentizar. Pero no se va a curar, ¿verdad? Entonces es mejor invertir ese dinero en nuestro futuro. Invertir en su futuro. Esas fueron sus palabras. La vida de Arturo, mi Arturo, era una mala inversión. El día del destino llegó una semana después. Teníamos cita de control para Arturo en la clínica. Mientras esperaba en el pasillo, escuché sus voces filtrándose desde la sala de espera. Eran Santiago y Valeria. El tratamiento de ese viejo es un desperdicio de plata. Gastar 3 millones mensuales en un moribundo es una locura, Santiago. Nuestra vida es más importante. Era la voz de Valeria, afilada como un cuchillo. Nos tienen ahogados con sus gastos. ¡Qué fastidio!, respondió Santiago. Debería morirse ya. Así la casa, el lote, todo sería nuestro de una vez. Y entonces, la vocecita infantil de Mateo, asestando el golpe final. Abuelo, si te mueres, me compran la nueva consola. Todos mis amigos la tienen. Claro que sí, mi amor. Si ese viejo se muere, te compramos todo lo que quieras, dijo Valeria, con una ternura venenosa. En ese instante, en la fría soledad de ese pasillo de hospital, mi corazón se hizo pedazos. El hijo que crié durante 45 años, la mujer que acogí como a una hija, el nieto que adoré. Todos deseaban la muerte de mi esposo por dinero. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en mi pañuelo. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de una decepción tan profunda que quemaba. Nos habían engañado. Nos habían utilizado. Y en medio de ese dolor, tomé una decisión. Mi venganza había comenzado. Al regresar de la clínica, me senté sola en la sala de nuestro pequeño apartamento. El silencio era total, roto solo por la respiración dificultosa de Arturo desde la habitación. Con la mente fría y calculadora que mis 40 años como enfermera jefe me habían dado, empecé a hacer cuentas. 15 millones para el curso de Mateo. 25 para el viaje a Canadá. 80 para el campamento de verano. Y los 80 millones robados del tratamiento. En total, 200 millones de pesos. A eso se sumaba la casa en Teusaquillo, que habíamos cedido gratuitamente, una propiedad valorada en no menos de 800 millones de pesos. Les habíamos entregado 1.000 millones de pesos. Una fortuna. Y ellos nos habían pagado con traición y deseos de muerte. No iba a dejar que las emociones me nublaran el juicio. Esto no se resolvería con gritos ni reproches. Tenía que actuar con la precisión de un cirujano. Al día siguiente, pedí una cita con un abogado, el doctor Peña, un hombre reconocido por su seriedad y eficacia. Su oficina, en el norte de Bogotá, tenía una vista imponente de los cerros orientales. Doctora Isabel, las escrituras de la casa siguen a nombre de usted y de su esposo, me confirmó, después de revisar los documentos que le llevé. Eso significa que legalmente, ustedes son los únicos dueños. Pueden venderla cuando quieran. ¿Pero ellos viven ahí? ¿No tienen algún derecho? Podrían alegar un derecho de posesión, pero como la cesión fue de buena fe y no hay un contrato de por medio, la ley los ampara a ustedes. El derecho de propiedad prevalece. ¿Y el dinero que se llevaron? Si tiene pruebas de las transferencias y el robo, podemos iniciar una demanda de restitución. En el caso del dinero del tratamiento, al haber sido sustraído sin permiso, podríamos incluso contemplar una denuncia penal por hurto agravado. Salí de su oficina con un plan claro. Mi siguiente parada fue una agencia inmobiliaria de prestigio.
El lote donde está la casa es lo que realmente vale, señora Isabel, me explicó el agente. La casa es antigua. Si la demuele y vende el lote, le puedo garantizar unos 900 millones de pesos. Y por la ubicación, en Teusaquillo, se vende rápido. En menos de un mes podríamos tener un comprador. Todo estaba en marcha. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. Santiago y su familia, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, seguían con sus exigencias. Mamá, qué pena, pero es que a Mateo le salió un taller de robótica avanzado, y cuesta 30 millones. Es el último que le falta para ser un genio, me dijo Santiago por teléfono, con una falsa urgencia. La excusa de la educación de Mateo ya era una farsa grotesca, pero fingí creerle. Claro, hijo. Ya te hago la transferencia. Sería la última carnada. Santiago, satisfecho, colgó sin siquiera preguntar por su padre. Las demandas de Mateo también se habían vuelto descaradas. Abuela, para mi cumpleaños quiero un computador gamer. El que quiero vale 15 millones. Mateo, eso es demasiado caro. Si no me lo compras, dejo de quererte. Me da igual si eres mi abuela o no. A mí solo me importa la plata. Las palabras de un niño de 13 años, repetidas como un loro de lo que oía en su casa. El niño adorable ya no existía. Pero ya no me dolía. Todo formaba parte del guión que ellos mismos habían escrito. Además, añadió, si el abuelo se muriera, tendrían más plata y me lo podrían comprar. Así que apúrense. Estaba completamente corrompido. La codicia de sus padres había envenenado su alma inocente. Y entonces, llegó el día de la venganza. Con los 30 millones que les di, Santiago, Valeria y Mateo se fueron de viaje por una semana a Cancún. Mamá, nos vamos a tomar unas vacaciones, que el estrés nos tiene mal. Nos vemos en una semana. Dijo Santiago, con una sonrisa radiante. Que les vaya muy bien. Disfruten mucho, respondí, devolviéndoles una sonrisa igual de radiante, pero cargada de un significado que ellos, en su ceguera egoísta, no podían ver. Salieron del apartamento riendo, planeando sus días de sol y playa, sin la menor idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Al día siguiente de que su avión despegara, puse mi plan en marcha. Llamé a la empresa de demolición. Necesito que empiecen mañana mismo. En 3 días, señora Isabel, el lote estará completamente limpio. Y así fue. Las máquinas llegaron al amanecer. Los vecinos de Teusaquillo salieron a curiosear, alarmados por el ruido. Doña Isabel. ¿Qué está haciendo? ¿Va a demoler la casa? Sí, la vendí. Vendí el lote, respondí con calma, desde el otro lado de la calle. Pero ¿y Santiago? ¿Él sabe? Es nuestra casa. Nosotros decidimos qué hacer con ella. Durante 3 días, observé cómo la casa de mis recuerdos, el hogar donde había criado a mi hijo, se convertía en un montón de escombros. No sentí tristeza, solo una fría y liberadora determinación. Al tercer día, el lote estaba vacío, plano, como una página en blanco. El agente inmobiliario fue increíblemente eficiente. ¿Ya tenemos un comprador? Una constructora. 900 millones de pesos. Aquí tiene el adelanto de 200 millones. El resto se lo consignan en una semana. Le conté a Arturo. ¿Lo logramos, mi amor? Lo logramos. Ya no tendremos que preocuparnos por el dinero para tu tratamiento. Isabel, gracias. Eres la mujer más fuerte que conozco, me dijo, con una sonrisa débil pero llena de amor. Verlo sonreír así reforzó mi convicción. Haría cualquier cosa para protegerlo. Me senté en el balcón, imaginando la cara de Santiago y Valeria al regresar de Cancún. Y por primera vez en mucho tiempo, una risa genuina, profunda y liberadora, brotó de mi pecho. Ellos, que decían que el tratamiento de un viejo era un desperdicio,
iban a aprender que era un verdadero desperdicio. Cuando regresaron de Cancún, bronceados y cargados de recuerdos de tequila, tomaron un taxi directamente a la que creían su casa. Pero al llegar a la dirección, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. La casa no está. El grito de Santiago resonó por todo el barrio. Donde una semana atrás se erigía su hogar, ahora solo había un terreno baldío, cercado por una lona verde. Desesperados, se subieron a otro taxi y llegaron a nuestro apartamento, golpeando la puerta como si fueran a derribarla. «Mamá. Abre. ¿Qué pasó con la casa? Explícame qué demonios hiciste», gritó Santiago, con el rostro desencajado por el pánico. Abrí la puerta lentamente y los miré con una calma glacial. La demolí. Y vendí el lote. ¿Qué?, exclamó Valeria. No podías hacer eso. Esa era nuestra casa. Se equivocan. La casa y el lote siempre fueron nuestros. Las escrituras están a nuestro nombre. Pero vivíamos ahí. ¿A dónde se supone que vamos a ir ahora? Ese, queridos, es su problema. No el mío. Mi respuesta fría los dejó sin palabras. Mateo rompió a llorar. Abuelita, ¿y mi cuarto? ¿Mis juguetes? Ya no existen, Mateo. Todo fue demolido. En ese momento, saqué mi celular y leí reproducir a un archivo de audio. La grabación que había hecho en el pasillo de la clínica. El tratamiento de ese viejo es un desperdicio de plata. La voz de Valeria llenó el pequeño apartamento. Debería morirse ya. Así la casa, el lote, todo sería nuestro. La voz de Santiago. Abuelo, si te mueres, me compran la nueva consola. La voz de Mateo. Cuando la grabación terminó, un silencio espeso y pesado cayó sobre nosotros. Esa es su verdadera cara, ¿no es así?, dije, mirándolos a los tres. Eso fue un momento de rabia, no lo decíamos en serio, tartamudeó Valeria. ¿Un momento de rabia? Pero los 200 millones de pesos que me sacaron y se gastaron en lujos y fueron muy reales, ¿verdad? Les mostré una hoja de cálculo con cada centavo detallado. Pero todo eso fue por Mateo. Gritó Santiago. Es por su futuro. Sí. ¿Cómo te atreves a echarnos en cara el dinero que invertimos en tu propio nieto? Eres una miserable. Una vieja tacaña. Chilló Valeria. Sí. Entonces muéstrenme las facturas. Las pruebas de que usaron ese dinero para la educación de Mateo. El recibo del curso de robótica, del campamento de verano. Muéstrenmelos. Se quedaron callados. Sus rostros pasaron del blanco al rojo. Sé perfectamente en qué se gastaron el dinero. En esa camioneta, en ese reloj, en esos viajes, en esos bolsos. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era mi abogado, el doctor Peña. Buenas tardes. ¿Son ustedes la familia Vargas?, dijo, con una voz imponente. Doctor, gracias por venir. El abogado se dirigió a ellos con una severidad que los hizo encogerse. Se ha preparado una demanda en su contra por la restitución de 200 millones de pesos, más 80 millones por concepto de hurto. 280 millones. No tenemos ese dinero. Gimió Santiago, pálido como un fantasma. Ese es su problema, respondió el doctor Peña, con la misma frialdad que yo había usado antes. Si no pueden pagar, procederemos al embargo de sus bienes. La camioneta, el reloj, las joyas, todas sus posesiones de valor serán embargadas para saldar la deuda. Valeria se derrumbó en el suelo, sollozando. Pero, ¿cómo vamos a vivir? Ese, repito, es su problema. La caída fue vertiginosa. Primero, la notificación de embargo llegó a la oficina de Santiago. Su jefe lo llamó inmediatamente. Vargas, ¿qué es esta orden judicial por hurto a sus propios padres?
Esto es un escándalo. Afecta la reputación de la empresa. Está despedido. Sin trabajo y sin casa, intentaron refugiarse en la casa de los padres de Valeria, pero estos le cerraron la puerta en la cara. Una hija que le roba a sus suegros enfermos no es hija nuestra. Largo de aquí. Los familiares de Santiago también les dieron la espalda. Nadie quería saber nada de ellos. Intentaron arrendar un apartamento, pero sin trabajo, sin referencias y sin fiadores, nadie les alquilaba nada. Con el poco dinero que les quedaba, sobrevivieron unas semanas en un hotel barato, hasta que se les acabó. Y entonces, la calle se convirtió en su hogar. Su nueva residencia era una banca en el Parque Nacional. Dormían sobre cartones, cubiertos con periódicos. El hombre que vestía relojes de lujo y la mujer que frecuentaba spas ahora revolvían la basura en busca de algo para comer. Papá, tengo hambre, se quejaba Mateo, con la voz débil. Cállate y aguanta. Mañana veremos qué hacemos, respondía Santiago, derrotado. Valeria, con el pelo enmarañado y la ropa sucia, parecía 20 años más vieja. Ya no quedaba nada de la mujer elegante y arrogante. Solo una cáscara vacía. Intentaron llamarme, pero había bloqueado sus números. Un día, desesperados, vinieron a gritar frente a nuestro edificio. Mamá, por favor, perdónanos. Abre. Pero los vecinos, que conocían toda la historia, salieron en mi defensa y llamaron a la policía. Se los llevaron y les pusieron una orden de alejamiento. Mientras tanto, la vida de Arturo florecía. Con el dinero de la venta del lote, pudimos acceder a los mejores tratamientos, a terapias innovadoras. Su mejoría fue asombrosa. Comenzó a caminar de nuevo, primero con ayuda, luego solo, apoyado en un bastón. Podíamos dar pequeños paseos por el parque del barrio. Isabel, gracias. Me salvaste la vida, me decía, apretando mi mano. No, mi amor. La salvamos juntos. 6 meses después, durante uno de nuestros paseos, los vimos. Sentados en esa misma banca del Parque Nacional, sucios, esqueléticos. Al principio, no los reconocí. ¿Mamá? La voz temblorosa de Santiago nos hizo detenernos. Su rostro estaba hundido, la barba crecida y sucia. Mamá, por favor, perdónanos, suplicó, arrastrándose hasta arrodillarse a mis pies. Nos vamos a morir de hambre. Ayúdanos. Valeria hizo lo mismo, llorando y besando el suelo. Suegrita, por favor, se lo ruego. Mateo, con los ojos hundidos por la desnutrición, apenas podía hablar. Abuelita, tengo hambre. Tengo frío. Los miré desde arriba, a los 3, postrados en el suelo. Y con una voz tranquila, les pregunté. ¿Quién fue el que dijo que el tratamiento de un viejo era un desperdicio de plata? El rostro de Santiago se contrajo en una mueca de dolor. Pues miren, dije, señalando a Arturo, que estaba a mi lado, de pie, sonriendo serenamente. El viejo moribundo, que ustedes querían que se muriera pronto para quedarse con su dinero, está aquí, disfrutando de un hermoso día. La vida que ustedes despreciaron, ahora florece. No pudieron decir nada. El único desperdicio aquí, concluí, mirándolos con una mezcla de lástima y desprecio, fue el amor que les di durante toda una vida. Les di la espalda. Adiós. No nos volveremos a ver. Tomé a Arturo del brazo y nos alejamos, sin mirar atrás. Isabel, ¿estuvo bien lo que hicimos? Me preguntó Arturo, con la voz cargada de una vieja tristeza. Estuvo perfecto, mi amor. Ellos eligieron su camino. Ahora están cosechando lo que sembraron. Esa noche, sentados en nuestra sala, sentí una paz que no había experimentado en años. Nuestra nueva vida, una vida a partir de los 70 años, acaba de comenzar. El amor que nos habían intentado arrebatar, la dignidad que habían pisoteado, la habíamos recuperado.
Porque el verdadero amor no es una obligación incondicional, es un pacto de respeto y cuidado mutuo. Y ellos habían roto ese pacto de la manera más cruel. No merecían nuestra compasión. El tratamiento de Arturo sigue funcionando. Los médicos hablan de una recuperación milagrosa. Si hubiera escuchado a mi hijo, si hubiera renunciado a la lucha, mi amado esposo ya no estaría conmigo. Haberlos enviado al infierno fue el precio que tuve que pagar para salvar su vida. Y no me arrepiento. Tenemos tiempo por delante. Un futuro que ellos intentaron robarnos. Un futuro para caminar juntos, para cuidarnos, para amarnos. Arturo, ¿a dónde quieres ir a pasear mañana? Donde tú quieras, mi Isabel. Contigo, cualquier lugar es el paraíso. Afuera, el atardecer pintaba de naranja los cerros de Bogotá. Nuestra nueva vida, llena de esperanza, apenas comenzaba. Y quiero decirles algo a quienes escuchan esta historia. Que la familia te trate mal no es algo que debas soportar. El amor no es incondicional, se basa en el respeto. Si estás sufriendo un abuso, no importa de quién venga, tienes el derecho y el deber de defenderte. Reúne pruebas, busca ayuda profesional y mantente firme. Nunca es tarde para recuperar